Buenos días, nosotros somos estudiantes del Diplomado en Educación Superior de la Universidad Autónoma de René Moreno del Business School. El módulo se llama Modelos de Educación Basados en Competencia y esta vez le vamos a hablar del pensamiento crítico como competencia educativa. Mi nombre es Fernando Santisteban y a continuación le presento a mis compañeros. Buenos días, mi nombre es Marisol Carrillo. Buenos días, mi nombre es Amparo Serra. Buenos días, yo soy Carlos Cerezo. Buenos días, mi nombre es Alberto Rojas. ¿Qué es el pensamiento crítico como competencia educativa? Es una metodología de innovación educativa utilizada por el docente del siglo XXI, en la cual se manejan diferentes estrategias y herramientas educativas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, lo cual le permite adquirir los siguientes hábitos: escuchar con empatía, apertura mental flexible, capacidad de tomar riesgos, analizar la información que reciben y emitir sus propios juicios. Todos estos hábitos que les he mencionado permiten a los estudiantes adquirir ciertas habilidades que les ayudan a resolver problemas no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar diario, ya que pueden resolver problemas con mayor facilidad, pueden trabajar en equipo y pueden también ser más colaborativos y ser buenos comunicadores. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, que lo podemos ver en el gráfico, donde vemos una persona que piensa. Según la teoría de Descartes, que indica pienso, luego existo, es del siglo XV-XVI. ¿Y qué tal si nos preguntamos si existo porque pienso? Esa es una cuestionante que nos podemos hacer, no basarnos solo en juicios de científicos, de gente que emitió alguna teoría. La idea es expandir el conocimiento, aperturar a nuevas ideas y nuevos conocimientos. También en esta metodología se utiliza el diálogo socrático, que consiste en la retroalimentación de la información, en hacer preguntas y respuestas donde en base a eso se llega a una conclusión final después de un debate. Para poder adquirir o poder utilizar esta metodología de innovación educativa, se siguen ciertos pasos, los cuales les vamos a detallar a continuación. El primer paso para llegar a ser un hábil y diestro pensador crítico es el de desarrollar una actitud que permita la entrada de información y permita detenerse a pensar. Esta actitud señala la siguiente característica: debemos tener una mente abierta, la cual nos permita indagar, examinar y analizar las ideas y nuestros conocimientos. Como otra característica tenemos la humildad intelectual, la cual nos permite ser receptivos y aceptar nuestros errores. Luego, como otra característica que podemos enumerar sería la perseverancia intelectual, la cual nos dice que tenemos que mantenernos constantes aun cuando las circunstancias sean adversas. Tenemos el libre pensamiento, que es el que se trata que tenemos que pensar por sí mismos, pero siempre guiados en nuestros principios. Confiar en la razón es lo que nos permite depositar la confianza en alguna otra persona que piense por sí misma, siempre y cuando cumpla los principios de claridad, lógica y coherencia. Y por último, hablaremos de la alta motivación, que es la que todo pensador crítico debe tener como característica, que es la que nos dice que cada vez que iniciemos algún proyecto tenemos que concluirlo. El paso 2 de esta metodología nos enseña a reconocer y prever las barreras o prejuicios del pensamiento crítico, las limitaciones humanas básicas. Estas limitaciones nos recuerdan
de que uno no es perfecto, de que por más entendida que sea la persona, tiene ciertas limitaciones en cuanto al entendimiento de la información. Y todos estos hechos, percepciones, memorias, sesgos cognitivos que imposibilitan el entendimiento del mundo con total objetividad y claridad. Lo más recomendable es adquirir un adecuado y suficiente conocimiento del tema. Por ejemplo, el uso del lenguaje, la correcta o incorrecta elección de las palabras puede llevar a la verdad o a la verdad a medias, al desconcierto, a la confusión o al propio engaño. También tenemos la falta de lógica y percepción. ¿En qué momento se produce? Cuando se da un juicio erróneo, o sea, una falacia, por falta de argumentos. Y también la falta de percepción por la incorrecta interpretación de la información que nos llega al cerebro y del mundo exterior. También tenemos otra barrera que son las trampas y escollos psicológicos y sociales, que son las creencias, costumbres que hemos adquirido desde niños según el ambiente en el cual nos hemos crecido, nos hemos desenvuelto. Eso influye también en la emisión de juicios, sea correctos o incorrectos. Bueno, para continuar en el camino de convertirse en un excelente pensador crítico, continuamos con el paso 3, el cual es identificar y caracterizar los argumentos. ¿Qué es un argumento en el contexto de pensador crítico? Un argumento significa presentar una razón que soporte o respalde o apoye una conclusión. Con una fórmula sencilla lo vamos a entender. Argumento es igual a una razón más una conclusión. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, este argumento: no creas en Pedro porque él es un político. No creas en Pedro sería la conclusión. La palabra por qué es un indicador, pero no es cualquier indicador. Hay varios tipos de indicadores, 3 en realidad, que lo vamos a ver más adelante. En este caso, por qué es un indicador de razón. ¿Y cuál es la razón del argumento? Él es un político. Resumiendo, no creas en Pedro porque él es un político. No creas en Pedro, conclusión, el indicador de razón, que es el por qué, y él es un político, que es la razón del argumento. Veamos otro ejemplo. Él es peligroso ya que viene de un país problemático. Entonces tenemos la conclusión que él es peligroso y tenemos el indicador que es ya que viene de un país problemático, sería la razón. Como otro ejemplo podemos tener él es pobre, por eso nunca ha salido del pueblo. La razón en este caso sería él es pobre, pero el indicador de conclusión tenemos al conector por eso, y la conclusión en este caso va al final, sería nunca ha salido del pueblo. Tenemos 3 tipos de indicadores, que son conclusión, razón y objeción. ¿En qué caso se utiliza indicador de conclusión? Cuando uno quiere dar una conclusión o dar una afirmación respecto a su argumento. Por ejemplo, por consiguiente, así, de esa forma, con esto se muestra y esto implica. Tenemos también el indicador de razón, que es cuando uno quiere demostrar que se tiene razón respecto a un argumento. Podemos tener como por ejemplo el por qué, puesto que, dado que, a causa que, debido a o ya que. Y como el último tipo de indicador tenemos la objeción. Estos serían pero, aunque, sin embargo, y generalmente se utiliza cuando uno tiene un punto de vista diferente respecto a un argumento. Eso sería todo. Ese sería el tercer paso para convertirse en un excelente pensador crítico. Continuando con la clase, en esta oportunidad veremos y analizaremos las fuentes de información. Estas se denominan a los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda, una información o un conocimiento. Las fuentes de información deben presentar las siguientes características, que es la actitud,
la autoridad, la objetividad y la actualidad. Las fuentes de información son recursos que contienen datos formales e informales. Estas se dividen en tres fuentes principales, que son las fuentes primarias, que son los portadores originales de información. En esta encontraremos experiencias de campo o laboratorio, observación, diarios y encuestas y entrevistas. También tenemos las fuentes secundarias. En estas fuentes secundarias podemos ver biografías, enciclopedias, libros de texto, reseñas, y también tenemos como otras de las fuentes terciarias. Esta es igual de vital importancia y en esta se recopilan catálogos o fuentes de información secundaria. Estas fuentes de información secundaria las podemos encontrar en guías, directorios, catálogos, biografías, índices y actualmente también en páginas web donde podemos recabar información, y una vez teniendo estas fuentes primarias podemos hacer un análisis de las fuentes de informaciones que tenemos y sacar una conclusión. El último paso, evaluación de los argumentos. El último paso para el razonamiento crítico es la evaluación de los argumentos. Este es por sí mismo un proceso de 3 pasos para determinar si las presunciones, conjeturas, supuestos o asunciones están garantizadas. El razonamiento llevado a cabo es relevante y suficiente. Existe información que se ha omitido. Asunciones. La asunción o suposiciones son esencialmente razones implícitas en un argumento que son garantizadas como verdaderas. El primer paso para evaluar los argumentos es determinar si estas son suposiciones o conjeturas y si dichas asunciones están garantizadas o no. Una asunción garantizada o certificada es aquella que cumple 2 criterios. Es conocida de ser verdadera, es razonable aceptarla sin requerir otro argumento que la soporte. Una suposición o asunción no está garantizada si falla en el cumplimiento de cualquiera de estos 2 criterios. Concerniente al primer criterio, puede ser necesario para el pensador crítico realizar investigación independiente para clarificar o verificar si es conocida como verdadera. Si el pensador crítico, a pesar de dicha investigación, es incapaz de realizar una decisión acerca de la verdad, él o ella deberían arbitrariamente asumir que la suposición está no garantizada. Con respecto al segundo criterio, un pensador crítico normalmente evalúa la sensatez, juicio o sentido común de una suposición en función de 3 factores: el propio conocimiento y experiencia del pensador crítico, la fuente de información para la asunción y el tipo de afirmación que se ha realizado. Razonamiento. El segundo paso para evaluar los argumentos es evaluar o tasar la relevancia y suficiencia de un razonamiento o evidencia para soportar la conclusión de un argumento. Es útil pensar en la relevancia como una medida de calidad del razonamiento y la suficiencia como una medida de la cantidad de razonamiento llevada a cabo. Los buenos argumentos deberían tener ambas: calidad, ser relevante, y cantidad, ser suficiente. Normalmente es más fácil extraer el razonamiento de lo que es relevante, que determina si el razonamiento es suficiente. Cuando se evalúan múltiples pruebas, tanto por lo pro como lo contra, ¿cómo puede uno valorar el peso de la evidencia para determinar si un argumento es convincente? Para ser equitativos, a mayor peso que se haya dado una evidencia que se contradice con otra, debería también proporcionarse o requerirse mayor número de evidencias en términos de relevancia y suficiencia para validar un argumento. Omisión. Un argumento convincente es aquel que está completo, es decir, el que están presentes todas las evidencias o razonamientos relevantes, y no solo las evidencias que apoyen el argumento de una determinada dirección. Argumentos que omiten pruebas relevantes pueden parecer más fuertes de lo que realmente son. Este es el paso final para la evaluación de los argumentos. Es tratar de determinar
si evidencias o pruebas importantes han sido omitidas o eliminadas. Algunas veces estos pasan sin atención o descuido o ignorancia, pero con demasiada frecuencia es un acto intencionado. Como es normalmente improductivo, sin sentido, reunir los argumentos o argumentadores o debatidores y preguntarles si han omitido datos, el mejor pensador crítico se trata de buscar argumentos que se opongan al tema en cuestión, con cual dicha búsqueda deberá con suerte dichas omisiones. Gracias. Gracias. Gracias.